Saludos amigos, saludos amigas. Ya estamos en otra entrega de la conversación en la red con Manuel Hernández Villeta y Héctor Tineo. Muy buenas, muy Con, buenas. todo en marcha, Villeta. Muy buenas, muy buen Bueno, día, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque sí, tenemos distintos edición horarios. Sí, universal, ¿verdad? cierto, Una teleauditorio universal. sí. La idea, compartir hechos y novedades que cada cierto tiempo se registran y que mueven la atención pública. Un tema que ha estado en la agenda es el eléctrico, pero antes del tema eléctrico, queremos comenzar con una buena noticia. Una buena noticia es el acontecimiento de la novena feria del libro que se está celebrando, la Feria del Libro de Historia Dominicana, que está celebrando el Archivo General de la Nación. Esto es un acontecimiento muy importante porque el Archivo General de la Nación, con la dirección del historiador y educador académico Roberto Casá, él le ha hecho a la República Dominicana múltiples aportes durante los últimos años. Y una es promover la lectura del libro en República Dominicana. Y de ahí la significación que tiene esa feria de historia del libro de historia dominicano. En la República Dominicana, la población en general desconoce personas y acontecimientos históricos porque no ha tenido la oportunidad de hacer esa lectura donde se registran las informaciones que le permiten a usted conocer y tener una idea clara de un acontecimiento histórico o de la vida de una persona, su impronta en la vida nacional. Ocurren en la República Dominicana muchas situaciones extrañas que usted dice el poco aprecio que se siente por la historia. Y cuando usted escucha discusiones, llega a la conclusión, todas las cosas están escritas. Lo que ocurre es tener el tiempo y la dedicación para la lectura. De ahí la importancia que tiene esta feria con esta nueva edición que le presenta al país el Archivo General de la Nación. Porque es una oportunidad, de usted adquirir libros de interés y sobre todo disfrutar el tema que ha dado motivo para la dedicatoria, el libro dominicano. Esta feria está dedicada, la feria del libro de historia de este año, ahora que se acaba de inaugurar aquí en la capital dominicana, a historiadores dominicanos o historiadores que hayan hecho aportes en comunidades y pueblos de provincias. Y esto es muy importante, porque usted va a un pueblo, San Pedro de Macorís, por ejemplo, tiene una playa de escritores que le hacen aportes al país cada cierto tiempo. Lo de Asua es un ícono. La vida cultural que tiene Asua es admirable, estimulante. Y así usted se va movilizando cuando llega a Santiago, un mundo. Y hay poblaciones, por ejemplo, del sur, pequeñas, que se viven situaciones interesantes, se dan discusiones de historia, de temas diversos. Y usted va a un pueblo porque cuando se está en la capital se tiene la idea de que la capital es el mundo. No, cuando usted llega a Duvergé usted descubre que hay un mundo interesante y que la gente se siente bien y que la gente tiene expectativa de seguir adelante, que hay un joven que está terminando un libro y que su plan es publicarlo en estos pueblos. Cuando va a San Francisco de Macorís, usted se encuentra
con situaciones también estimulantes. Le comentaba a un amigo que cada vez que usted va a una provincia y tiene la oportunidad de conversar con la gente de los lugares, usted descubre que ciertamente cada uno vive un mundo interesante, y eso es lo que hace un país, que sea un país interesante y un país que pueda crecer en conocimiento y crecer en desarrollo socioeconómico, que lo pueda lograr. El conocimiento de la historia es vital, porque un pueblo que no conoce su historia, lo primero es que les resulta difícil entender el comportamiento de los protagonistas del presente. Si estudiara la historia dominicana, pudiera acercarse a un punto que le permite comprender por qué una figura notable, un político, un escritor, un ciudadano que participa en actividades profesionales, se comporta de tal o cual manera. Usted va a encontrar que tiene raíces en la historia, y cuando se conoce la historia, el comportamiento podría ser diferente. Hay una esperanza de que sean hombres y mujeres que propendan y que hagan esfuerzo por una sociedad diferente. De ahí que celebramos esta nueva edición de la Feria del Libro que organiza, del Libro de Historia Dominicana, que organiza el Archivo General de la Nación. Felicitación a todo su personal, en la persona de su director general, el historiador Roberto Casá, y celebrar que la inauguración de la feria, ese acto fue encabezado por el presidente de la República, el doctor Luis Abinader. Fue encabezado, y esto es muy importante porque usted sabe que hasta en el movimiento de los funcionarios, cuando ven que el presidente de la República va a actividades de este tipo, también se interesan, porque hay funcionarios que esto les resulta intrascendente, porque no son dados a estudiar la historia, y en consecuencia no sienten interés por documentos de la historia. De ahí que celebramos esta fiesta que le presenta al país el Archivo General de la Nación. La feria va a estar abierta, ya ha sido abierta desde el 24 al 28 de octubre de 2022. De manera que los que están en los pueblos, los que están aquí en el Distrito Nacional, tienen una oportunidad de participar en esa fiesta. Y felicitar a los escritores de provincias a los que se le dedica esta feria de historia, del Libro de Historia Dominicano. Esto, saludar a estos escritores y augurar que tengan nuevos éxitos, y de igual modo que pueden decir que la perseverancia, la constancia y la disciplina conduce a estos reconocimientos, como hoy se lo hace el Archivo General de la Nación, que dedica esta feria a los escritores de pueblos y comunidades de provincias. Nosotros celebramos. Ciertamente, Villeta, que esta noticia me ha emocionado, sí, y por eso la celebro. Muy buena noticia, pero creo que es de obligación también, sí, hacer un pequeño adendum. Sí, vale. Tú hablaste de que muchos funcionarios se desinteresan de las cosas, y cuando el presidente va a un acto, sí, se preocupan. Sí. Tú sabes, porque lo hemos comentado varias veces, que desde hace 2 o 3 años el tema de historia fue sacado de la educación básica. Claro. Y ahora mismo el tema historia en este año lectivo, en la educación básica, 4º, 5º, 6º, 7º, no está incluido, porque se iba a hacer una revisión del pensum. Se consideraba, quizás tenían razón en ese momento, que habían libros que no presentaban la mejor imagen de la historia dominicana, sobre todo el descubrimiento de América, que ahora se dice el encuentro de 2 razas, que no hay el mismo concepto religioso de la conquista. Entonces se iba a hacer una revisión, pero eso tienen en 2 años y no hay libro de texto en la educación básica, y los maestros muchas veces
ante la inquietud de los mismos estudiantes y sus padres, imparten con su conocimiento algo de historia, pero no está en el pensum oficialmente. Hay que integrarlo. Y esta es una muestra, Tineo, como tú lo estás diciendo, de que aquí hay suficientes historiadores dominicanos, locales y nacionales, que pueden llenar el pensum del cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo año, la educación básica, a donde los niños reciben el primer testimonio de lo que es el país a donde viven. Pero imagínate un niño que llega a los 10, 11, 12, 13, 14 años y no conoce su historia, no sabe quién es Gregorio Luperón. No. Tú le hablas de Duarte y quizás te diga, una calle. A Duarte lo presentan como una figura débil. Sí. Oiga, ese fue un valiente. Un valiente. Un hombre de un temple que no es común. Por eso fue capaz de construir un proyecto de nación. Esa República Dominicana que conocemos la soñó como una República Dominicana soportada en instituciones. Presentó sus sueños de constitución con lo que le podía aportar al país en ese momento, y de igual modo que le estableció al país, claro, una sociedad soportada en instituciones y con 3 poderes. O sea, un poder legislativo, un poder judicial, el poder ejecutivo, 3 poderes independientes uno de otro. De igual modo, el hecho de que no se rindiera a esa práctica de la política salvaje. Juan Pablo Duarte no se rindió, Villeta. No. Siguió con su sueño de una sociedad, una república democrática, y donde se considerara, se respetara que los humanos son iguales. Y retornó en la etapa de la restauración de la república, muchos años después. Claro. Te encuentras cualquier ignorante que te presenta a Duarte como una figura de él. Exacto. Pero esas son de las cosas que hay que oír cuando no se conoce la historia. Vamos al primer cambio y continuamos aquí en la conversación. Historiadores de sobra que llenen ese... ¿Deseas ambientar tu hogar, negocio o Airbnb? Cuéntanos tus ideas y cotiza con nosotros. RQ Insight, diseño, ejecución y supervisión. Contáctanos al 829-870-5078 o al 829-643-9909. Transformamos tus espacios en mejores experiencias. Soy feliz de compartir mi internet de Wii. Amo sonreír junto a ti. Oh, aunque estés lejos, te llevo aquí presente. No importa dónde esté, yo comparto con mi gente. Internet ilimitado, que rinde para 10. Con voz de Wii, yo te llamo a donde estés. Podemos compartir al escuchar tu voz. Siento que estás aquí. Win Telecom, comparte sin límites. Para el Aeropuerto Internacional del Cibao es un gran honor que nos escogieran para formalizar esta promoción para empadronar los dominicanos en el exterior. Es necesario el involucramiento activo y democrático de cada dominicano, de cada dominicana residente en el exterior, de las entidades y organizaciones de la dominicanidad por todo el mundo. El empuje no es de la Junta, el empuje es de todos y de todas, porque la democracia no se hace sola, se empuja en conjunto. Y la mejor promoción para que ese dominicano y esa dominicana se empadrone y pueda votar desde el exterior en las elecciones presidenciales y de diputación de ultramar en el 2024, es la que puedan hacer cada uno de ustedes, aquí o allá
donde estén, sobre todo a través de sus redes sociales. Corran la voz, porque la mayor conquista democrática de los dominicanos y dominicanas en el exterior, que es poder ejercer su derecho al sufragio activo y pasivo, no se puede retrotraer. Al contrario, la meta es fortalecer y priorizar como antes nunca se haya visto el voto en el exterior. La Junta Central Electoral no escatimará esfuerzos en que cada dominicano, cada dominicana que no esté empadronado lo pueda hacer. La democracia será cada vez más fuerte mientras más poder decisorio democrático tenga la ciudadanía, encuéntrese donde se encuentre. ¿Te gustaría hacer tu pasantía con los diputados de la Fuerza del Pueblo? Si es así, te tengo buenas noticias. Como saben, el desempleo en los jóvenes es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país. Y además de esto, se encuentran frente a la misma traba de siempre: les falta experiencia. Por eso, desde el bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, estamos dando inicio a un programa de pasantías legislativas. Estas pasantías tendrán la finalidad de darle la oportunidad a los jóvenes de obtener su primera experiencia laboral, esa que siempre le piden cuando van a buscar un empleo. De eso es que se trata, ser la voz del pueblo. Mi nombre es Emil Antonio. Soy Altagracia Martínez, Chantal Cedeño. Mi nombre es Isaac Lora. Soy la nueva pasante. Soy el nuevo pasante. Nuevo pasante del bloque de diputados. Bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo. De la Fuerza del Pueblo. Estos son los 4 jóvenes que nos acompañarán en esta primera etapa. Así que atento, que en la próxima puede ser tú. Bueno, José Cestero es sencillamente un pintor de oficio. Toda su vida ha hecho temas que tienen que ver con lo que él ve en esta ciudad, porque aquí fue que yo nací y viví desde niño todo esto. El Palacio Constitucional estaba retocado, la misma Catedral Primada, el antiguo Parque Independencia, con los personajes que veía continuamente en la calle. Y yo lo he plasmado todo para que la gente que no pudo ver esto pudieran ver mejor ahora. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Continuamos en la conversación con Manuel Hernández Villeta y Héctor Tineo. Villeta. Mira, hay un tema, Tineo, que yo creo que es importante porque fue enunciado desde el Palacio Nacional y se va a llevar a cabo en las próximas semanas, que es la universalización del transporte escolar. El transporte escolar es delicado el tema. Muy delicado. Porque eso conlleva al sistema educativo a entrar en una nueva fase, tanto de gastos como de desenvolvimiento, cuando todavía la materia esencial es que hay aulas donde los niños están recibiendo la docencia en el suelo y donde inclusive no hay agua en una escuela. No hay agua, no hay baño. Sí. Inclusive el desayuno escolar todavía presenta ciertas irregularidades de que, por ejemplo, hace unos días, unos 15 jovencitos de aquí de la parte oeste de la capital dominicana resultaron intoxicados con la leche del desayuno escolar. Entonces, en los colegios regularmente los padres contratan, si no lo llevan ellos, contratan servicios escolares privados que llevan al muchacho desde la casa y luego lo retornan. Pero de la clase media hacia arriba hay un historial de conducta de que ellos llevan los hijos a la escuela y van y lo buscan. En las escuelas públicas eso no existe. En las escuelas públicas, por las mismas precariedades de que la familia tiene que irse a trabajar temprano,
Lo que se hace a las 8 de la mañana, que se reúnen todos los muchachos y los mandan juntos para la escuela, desde chiquito hasta grande. De ahí la importancia del programa del desayuno escolar y del almuerzo escolar. Exacto, dos comidas. Sí. Ellos le dicen 2 bases en los barrios. Dos El niño bases. está bueno porque lleva 2 bases. bases. Pero pasa lo siguiente, regularmente el muchacho va a la escuela del mismo sector. Sí. Esta modalidad del transporte educativo que tiene que ser básicamente bien estructurado, porque solamente se hizo el anuncio, pero no se ha indicado si va a hacer el transporte de los sindicatos. Los sindicatos de choferes ayer se reunieron y están pidiendo una tajada del negocio. El negocio. Sí, ya los 3 principales sindicalistas dijeron, bueno, si hay transporte, nosotros tenemos que estar ahí adentro, con autobuses especiales y minibuses, que el gobierno debe comprar y entregarnos para ese trabajo. Cada uno piensa inmediatamente, aquí hay oportunidad de ganarnos dinero. Y además, fíjate, el sistema de transporte es tan difícil que inclusive instituciones como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que en una época mantuvo el transporte escolar, los muchachos que vivían en el Sancho Sámez, los Minas, el ensanche de Luperón, pasaba una guagua universitaria y lo recogía. Hace ya muchos años tuvo que eliminarlo, porque era muy difícil, muy difícil. Y eso que el de la Universidad Autónoma de Santo Domingo era un corredor. Exacto. Sencillamente usted se colocaba en un punto del corredor. Sí. El autobús de la Universidad Autónoma de Santo Domingo no lo iba a buscar, no iba a buscar a nadie a domicilio, no. Tenía un corredor. Sí. Por ejemplo, ahora que hay unas avenidas definidas, el corredor, un corredor que tenía la universidad, por ejemplo, Avenida Independencia, le daba hacia el oeste, que era donde estaban, hacia el este, donde estaban los levantamientos de vivienda, y ahí llegaban hasta Los Minas, que Los Minas estaban en ese tiempo allá de los barrios más distantes. Sí. Y allá en el parque de Los Minas, ahí se paraba, el autobús daba su vuelta ahí y se llevaba a todos los estudiantes que estaban listos. Exacto. Para ir a la universidad. Y de hecho, como en ese momento la situación de la economía dominicana era muy limitada, ese autobús de la UAS era una bendición, porque un muchacho que estudiaba que vivía en Los Minas, venir a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, del Parque de Los Minas, no podía a la sede, todos los días no podía hacerlo. Exactamente, ¿no? Entonces esa guagua era una bendición, por eso usted ve que esa guagua se llenaba cuando venía de estudiantes, porque todo el mundo estaba listo para abordar el autobús. Esa era otra ciudad, porque era una ciudad pequeña. Recuerde, era una ciudad villeta donde, por ejemplo, el Distrito Nacional. Sí. El Distrito Nacional era Ciudad Nueva, Gascue, Villa Francisca, San Carlos, Villa Juana, Villa Consuelo. Esa era la gran capital. Cuando usted iba, y en la zona oriental, solo usted tenía Villa Duarte ahí. Sí. Villa Duarte era lo único que usted tenía. Hoy son ciudades, múltiples ciudades, en cada punto que usted la toma. De ahí que esa es una iniciativa muy, muy buena, muy bien intencionada, pero ¿qué digo? Que el presidente Luis Abinader debe cuidarse y observar esto muy bien. Sí, es una porque propuesta aquí hay gente peligrosa que solo piensa en su objetivo. Y como piensa en su objetivo, a veces le llevan a los presidentes ideas, lo estimulan, porque el presidente Abinader es un hombre sensible, sí. Conoce la educación, la conoce, porque recuerde, es hijo del doctor José Rafael Abinader. Sí, el doctor José Rafael Abinader fue un estudioso de la historia dominicana y de la educación dominicana. De ahí que le pudo hacer aportes al país que hoy lo disfruta la colectividad nacional. El proyecto de educación del doctor Luis Abinader, que culminó con esa universidad que ustedes conocen, que conocemos hoy y que le sirve al país, la Universidad OIM. O sea, lo conoce, pero la visión del doctor José Rafael Abinader era la visión de un hombre de servicio, y era un conocedor de la historia dominicana. En ocasiones, cuando veo cosas que se presentan,
pienso en el doctor José Rafael Abinader. De ahí que el presidente de la República debe tener cuidado en este juego. Hay proyectos casi inaplicables. No, y le pueden presentar situaciones que no se pueden ejecutar en la República Dominicana de hoy, porque es una ciudades muy complejas. Un servicio de transporte para escuelas públicas puede ser muy funcional en poblaciones de provincias. Ahí está funcionando. Sí, porque en las provincias usted se encuentra con organizaciones que hacen más fácil, sí. Pero usted me habla del Distrito Nacional. Cada municipio es un mundo con todas múltiples complejidades. El desplazamiento de los vehículos, porque usted tendría, si usted va a dar un servicio, usted tiene que agregar unidades. Usted no puede confiar en estos negociantes que tenemos. No. Porque mañana lo pueden meter a usted en un berenjenal. Y el personal que va ahí tiene que ser de primera. Exactamente. Atendiendo a niños y adolescentes. Mira, en los municipios, tú sabes que en los pueblos, ya en los distritos municipales regularmente, y en los pueblitos cercanos se da el caso de que la educación llega hasta el 5º curso en esas escuelitas. Ya cuando el muchacho pasa al 6º curso, tiene que ir al pueblo, cabecera del municipio, a dar clase. Entonces, regularmente, con los ayuntamientos, los gobiernos centrales, han logrado autobuses que van a los municipios, pero recogen en esos municipios a todos los niños en el parque. Los padres lo llevan al parque, lo llevan a la escuela y vuelven y lo retornan al parque donde los padres y tutores los esperan. Esos son logros de los últimos 20 años en la educación, que los gobiernos, las administraciones dispusieron recursos para estos servicios, para la población estudiantil de la provincia. Esto es muy importante, muy importante. Y los estudiantes universitarios de provincia, sobre todo en los gobiernos de Leonel Fernández, se acostumbró a esos municipios regalarles guaguas para que esos estudiantes en un solo viaje único del municipio a la universidad, a traer a los muchachos y luego a retornarlo a su casa en horas de la noche, pero en un servicio centralizado, específico. Como tenía lo que referimos del servicio de la UAS, que era un servicio en una línea fija. Eso no tenía desvío, no. Hace la parada de los Mines en tal lugar, la parada de los Sama en tal lugar, y la gente iba a billetas. Yo recuerdo esos tiempos cuando nosotros éramos estudiantes, que la comunidad iba, la población estudiantil no se paraba en un sitio determinado y aprovechaba el autobús, porque el autobús te llevaba a la misma universidad, aunque fuera de pie. No tenía que abordar un carro público. Y en ese tiempo también la República Dominicana era un país más solidario, más sensible, porque usted recuerda, por ejemplo, la calidad de los transportistas. Aquí hubo la Unión Nacional de Choferes Sindicalizados, UNACHOSIN. Esos choferes, sin que se lo dispusiera ninguna autoridad, establecieron 2 tarifas, una para el público en general y una para los estudiantes. Cuando llegaba un estudiante al autobús, al vehículo, que era un vehículo de concho, como le decía la gente, el de siempre tenía una diferencia. El pasaje del estudiante era menor que el pasaje del ciudadano ordinario. Hoy no, usted lo que ve es hable de eso para que usted vea, una discusión puede tener. No, te apean. Tiene un pleito. No hay esa sensibilidad. Esa generación de trabajadores del transporte público eran personas con una sensibilidad, que eso hay que destacarlo. En el día de hoy es el negocio. Hay gente que entiende que en una función pública no se puede hacer negocio. En una función pública usted lo que tiene que ser es un servidor. Usted va a servir. Si a usted le gustan, como dice el Papa Francisco, si le gustan los negocios, no se meta al sector público, porque el sector público tiene una vocación que le da valor, que se llama servicio. Usted va a ofrecer un servicio de calidad. De ahí que esta iniciativa del presidente Luis Abinader, muy bien intencionada, saludable, pero el problema está que en la República Dominicana de hoy,
una iniciativa de ese tipo de momento no se puede ejecutar. No se podría ejecutar. Le convertirían esto inmediatamente en una especie de piñata. Y ahí, o sea, hablo por el presidente. Ahí debe mirar esto bien, porque le pueden estar estimulando a que dé un paso que no lo va a poder hacer realidad, como es su intención. El negocio Villeta lo daña todo en República Dominicana. Sí. Alguien quiere hacer negocio con eso. Sí. Y además yo te voy a decir, con los graves y grandes problemas que tiene el sector educativo ahora mismo, no debe embargarse en nada nuevo dentro del pensum escolar. Los esfuerzos deben estar en terminar ese programa de la manera más exitosa posible. Exacto. Seguir trabajando en la organización de las comunidades estudiantiles, que puedan las comunidades colaborar para imponer un ambiente de respeto y que cada miembro de la comunidad respete a su compañero y respete el lugar donde se desenvuelve. Todos estos esfuerzos, porque usted ha visto un problema que tenemos hoy en la escuela, son riñas que se dan cada cierto tiempo. Riñas de estudiantes que van armados, por ejemplo. Ese es un problema que tiene que afrontarse. En Estados Unidos, ¿qué hacen? Han tenido ese problema, pero cuando lo han descubierto, lo han abordado. ¿De qué manera? Vamos, un servicio, establecer. Uno lleva algo cortante, uno lleva una navaja, que se ve que son peligrosas. Un arma mortal. Un arma mortal. Entonces, ¿qué hacen? Eso lo toman y someten a ese estudiante a un seguimiento. Eso situaciones de ese tipo son urgentes en la escuela dominicana. Una escuela que requiere levantar a su comunidad para que se convierta en una defensora de ese patrimonio. Que se respete la escuela y que se eviten situaciones de este tipo. Todo eso, o sea, todas estas cosas que parecen pequeñas, pero que son muy importantes, deben abordarse con todo el rigor y el seguimiento que requieren. Con esto no queremos decir que nosotros, no. Lo que hablamos es que una iniciativa de ustedes dar transporte gratuito a la comunidad de la educación pública que no tiene posibilidades de transporte, en la República Dominicana de hoy esto es difícil, porque aquí vienen los recursos, aquí viene la organización y aquí viene la calidad humana del personal que se involucraría en todo esto. Todas estas son variables que tienen que verse con cierta tranquilidad. No venir, porque aquí inmediatamente cuando tú emites un juicio de plantear, eso es oposición. No es oposición. Nosotros queremos el país y nosotros queremos que la escuela dominicana se levante, que se defina un perfil que esa escuela lo garantice del estudiante de hoy para el profesional de mañana o el técnico de mañana. Todo esto. Y eso se logra en la medida que se creen todas las condiciones para elevar la calidad de la educación. Es terrible. Por ejemplo, un informe que está circulando ahí ya en los papeles del Banco Mundial, se está planteando el problema de la educación. Se habla de que en América Latina, de cada 5 estudiantes, 1 comprende lo que lee. Sí. Eso es alarmante. Usted va a decir, bueno, eso no puede ser. No puede ser porque tú estás pensando en que la América Latina es como una especie de un solo cuerpo. No, tú vas a encontrar países que tienen diferencia, que están más elevados, tienen más estudiantes que tienen capacidad para comprender la lectura, lo que leen, pero te encuentras con países que están en el extremo. En el extremo, si tú dices, bueno, terrible eso. Entonces, si no mejora la educación, nosotros no podemos pensar que mañana vamos a tener cambios y que vamos a tener una sociedad mejor, Villeta. Eso es cierto, totalmente cierto.
Sí. Bueno, que lleve la moderación Sí. y el amplio análisis Sí. en torno al sistema del transporte estudiantil gratis, sobre todo en la educación básica, Sí. antes de que eso pueda, en vez de ser una solución, un dolor de cabeza. No, y que después lo único que tú le das, si un proyecto de ese tipo no es viable, es otra que te tengan que someter a un... Sí, no. sí. Eso se pondera mucho, incluso medidas de este tipo, antes de anunciarla, se deben ponderar mucho, fríamente, y ver Sí. todas las variables Sí. y concluir si es posible o no posible. Vamos a otro cambio, Villetti, y continuamos. Ok. Y hay una cosa... Sí, ya. Y hay una cosa... ¿Deseas ambientar tu hogar, negocio o Airbnb? Cuéntanos tus ideas y cotiza con nosotros. RQ Insight, diseño, ejecución y supervisión. Contáctanos al 829-870-5078 o al 829-643-9909. Transformamos tus espacios en mejores experiencias. Soy feliz de compartir mi internet de Wii. Amo sonreír junto a ti. Oh, aunque estés lejos, te llevo aquí presente. No importa dónde esté, yo comparto con mi gente. Internet ilimitado, que rinde para 10. Con voz de Wii, yo te llamo a donde estés. Podemos compartir al escuchar tu voz. Siento que estás aquí. Win Telecom, comparte sin límites. Para el Aeropuerto Internacional del Cibao es un gran honor que nos escogieran para formalizar esta promoción para empadronar los dominicanos en el exterior. Es necesario el involucramiento activo y democrático de cada dominicano, de cada dominicana residente en el exterior, de las entidades y organizaciones de la dominicanidad por todo el mundo. El empuje no es de la Junta, el empuje es de todos y de todas, porque la democracia no se hace sola, se empuja en conjunto. Y la mejor promoción para que ese dominicano y esa dominicana se empadrone y pueda votar desde el exterior en las elecciones presidenciales y de diputación de ultramar en el 2024 es la que puedan hacer cada uno de ustedes aquí o allá donde estén, sobre todo a través de sus redes sociales. Corran la voz, porque la mayor conquista democrática de los dominicanos y dominicanas en el exterior, que es poder ejercer su derecho al sufragio activo y pasivo, no se puede retrotraer. Al contrario, la meta es fortalecer y priorizar como antes nunca se haya visto el voto en el exterior. La Junta Central Electoral no escatimará esfuerzos en que cada dominicano, cada dominicana que no esté empadronado lo pueda hacer. La democracia será cada vez más fuerte mientras más poder decisorio democrático tenga la ciudadanía, encuéntrese donde se encuentre. ¿Te gustaría hacer tu pasantía con los diputados de la Fuerza del Pueblo? Si es así, te tengo buenas noticias. Como saben, el desempleo en los jóvenes es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país. Y además de esto, se encuentran frente a la misma traba de siempre. Les falta experiencia. Por eso, desde el bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, estamos dando inicio a un programa de pasantías legislativas. Estas pasantías tendrán la finalidad de darle la oportunidad a los jóvenes de obtener su primera experiencia laboral. Esa que siempre le piden cuando van a buscar un empleo. De eso es que se trata, ser la voz del pueblo.
Mi nombre es Emil Antonio. Soy Altagracia Martínez. Chantal Anastacio Cedeño. Mi nombre es Isaac Lora. Soy la nueva pasante. Soy el nuevo pasante. Nuevo pasante del bloque de diputados. Bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo. De la Fuerza del Pueblo. Estos son los 4 jóvenes que nos acompañarán en esta primera etapa. Así que atento, que en la próxima puede ser tú. Bueno, José Cestero es sencillamente un pintor de oficio. Toda su vida ha hecho temas que tienen que ver con lo que él ve en esta ciudad, porque aquí fue que yo nací y viví desde niño todo esto. El Palacio Constitucional estaba retocado, la misma Catedral Primada, el antiguo Parque Independencia, con los personajes que veía continuamente en la calle, y yo lo he plasmado todo para que la gente que no pudo ver esto pudieran ver mejor ahora. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. El tema eléctrico ha dado lugar a que se produjera una reacción de la Superintendencia de Electricidad. Las alzas de la tarifa eléctrica han estado a la orden del día. El presidente de la República pronunció un discurso a la nación. En ese discurso le dio la buena nueva de que las alzas que se habían producido se iban a revisar y que de igual modo que se iba a producir una especie de aplazamiento de nuevas alzas. Después de eso, el precio del petróleo se ha tranquilizado y ha bajado un poco con respecto a lo que era la situación de julio y agosto. Una situación totalmente diferente. Sin embargo, el aumento del servicio eléctrico ha continuado, al grado que ustedes vieron que el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, el licenciado Iván García, dijo que hay casos, uno se le duplica la tarifa, a otro se le triplica. Esto lo decía el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Y el expresidente Leonel Fernández y líder de Fuerza del Pueblo y la principal el líder ahora de la oposición en República Dominicana, se refirió al tema y llamó la atención de que esas salsas han seguido, que están engañando a la población, que le están hablando mentira a la población. En ese escenario reacciona la Superintendencia de Electricidad. Y nosotros decimos que eso es muy importante que ocurra. La Superintendencia de Electricidad le ha dado la noticia al país de que su titular, el señor Andrés Astacio, ha invitado al defensor del pueblo, Pablo Ulloa, para que participe en una audiencia en que se conoce el proyecto de revisión de cómo los usuarios van a tratar el tema de las reclamaciones a las distribuidoras. Esa invitación no se entendió mucho, no se entiende, porque la Superintendencia de Electricidad, conforme a la Ley General de Electricidad, tiene una función muy específica. Tiene incluso la autoridad, la calidad para establecer precios. La Superintendencia de Electricidad es que tiene esa calidad, la que fija precios. La Ley General de Electricidad establece que el servicio de electricidad se cobra respondiendo a lo que marca un medidor. En República Dominicana, como usted sabe, hay una parte de la población que no tiene medidores y paga servicio de electricidad mensual. Hay otros casos en República Dominicana de gente que ha solicitado múltiples revisiones y reclamos a las empresas distribuidoras de electricidad y esa es una respuesta tardía. Como ahora se habla de que se ha tomado esa decisión conforme a lo que ha dicho el señor
superintendente de electricidad, hay que pensar que en el reglamento debe establecerse de qué manera ponerle un tope, una fecha límite, un tiempo límite a las distribuidoras para procesar y darle respuesta a un cliente cuando hace un reclamo. Eso debe quedar transparentado ahora en esta revisión. Y lo otro es, como se ha hecho acompañar del defensor del pueblo, el defensor del pueblo precisamente la Constitución le da un rol específico actuar, que por ejemplo cuando se produjeron todas esas salsas y que la gente está diciendo que son irregulares, el defensor del pueblo pudo haber levantado una información y proceder conforme el límite que le da su función en la República Dominicana. Pero de cualquier manera lo importante es que se le ha anunciado al país una revisión de ese reglamento, que la gente sepa qué tiene que hacer y cómo lo hace para hacer un reclamo a las distribuidoras. Y ver de qué manera también se le alivia a la gente, porque cuando va a hacer un reclamo, si usted hace un reclamo, mire, no estoy de acuerdo con esa tarifa, con ese monto que me estás cobrando ahora, tiene que pagar 33% de la factura que reclama. Si no, no se introduce ese reclamo. Se tiene que crear un mecanismo que el reclamo se introduzca y se le dé atención de cualquier circunstancia. Si el cliente tiene dinero, no lo tiene, pero que se le dé vía abierta. Esto para lo que llevan anotaciones. Nosotros le vamos a dar seguimiento, vamos a pedir cómo quede el reglamento para hacer reclamos en las empresas distribuidoras de electricidad, para comentarlo con ustedes y que sea una información de conocimiento general. Villeta. Bien, bien. Vamos a esperar que se corrija eso, porque todavía está el grito con la tarifa que está aumentada, con los informes. Fíjate, los informes diarios se están reanudando paulatinamente, el informe diario de lo que tú consumiste, porque la gente no esperaba el mes. Con el informe diario que ellos lo dan online, inmediatamente tú ves en la mañana, vía la computadora o el celular, cuánto te dicen que consumiste ese día. Y habían protestas a diario, ellos lo suspendieron. En esta semana lo han retornado y lo están enviando. Eso es importante. Vía correo. Porque así se va preparando la gente para cuando llegue el día de pago, sabe lo que tiene que pagar. Y tiene menos dificultades. Y puede salir el mismo día a protestar. Dice, ustedes me están poniendo 20 kilos, pero yo ayer estuve fuera de la casa. Pero si tiene contador. Si tiene contador. Porque si no tiene contador, le van a poner lo que quieran. Y eso es ilegal, porque la ley prevé precisamente el medidor, que es el punto de referencia. Exacto. Escuché denuncias, Tineo, en el sentido de que muchas personas fueron a protestar a oficinas de pago, en el sentido de que le llegaba el recibo de que habían consumido, por ejemplo, en las últimas 24 horas 15 kilos. Pero como ellos tienen el consumo anterior, miraban el contador y decían, pero el contador está marcando 8 kilos. Entonces me dicen en el online que he consumido 15 kilos, pero el contador dice lo contrario. Porque te están marcando, te están facturando con una facturación a discreción. A discreción. Te la están haciendo no conforme el medidor. Y eso es lo que ha dado lugar a la protesta. Habían suspendido el online por esa razón, porque la gente inmediatamente cogía y protestaba y decía, no, pero mire, esto no es lo que marca el contador. Eso fue lo que tomó el presidente Fernández, el expresidente Fernández, y lo comentó en su recorrido por Monseñor Noel, que estaba la Fuerza del Pueblo tirada en la calle, formalizando afiliados. Ahí se refirió a ese tema, que no usan el medidor, no es la referencia, sino que es una facturación que se hace secreta. Eso es un abuso. Sí, eso es ilegal. Terminamos, Villeta, la conversación de hoy. Muy interesante los temas. Como siempre, compartir con ustedes situaciones de las que vemos en la vida dominicana y en ocasiones ya los temas que motivan un tratamiento en otra dimensión. Agradecemos Manuel Hernández Villeta y Héctor Tineo. Hasta la próxima. Muy buenas.